En este video, vamos a intentar transformar un terreno completamente vacío en un palacio lujoso y legendario, como nunca has visto antes. No será simplemente una casa grande o elegante, sino que construiremos una ciudad entera dentro de ella. Habrá una sala de entretenimiento, un cine en casa, una sala de juegos y una biblioteca con todo tipo de libros. Además, no olvidaremos las zonas de relajación que proporcionan una gran paz mental. Así que veamos juntos cómo podremos construir esta casa paso a paso, desde cero. Kilt no es simplemente un equipo que construye casas normales. Ellos convierten ladrillos, madera y acero en verdaderas obras de arte. Su capacidad para combinar habilidad técnica y experiencia práctica es impresionante. La idea de construir este palacio la tuvieron hace bastante tiempo, y después de haber adquirido mucha experiencia, decidieron llevarla a la realidad y compartir con nosotros cada paso. Al igual que hacen con sus otros proyectos en su canal de YouTube llamado Kilt Design. Como siempre en Los Caballeros, intentamos mostrarte las cosas más únicas y extraordinarias del mundo. Así que antes de comenzar, recemos por nuestro profeta Muhammad y pongámonos en marcha. El primer paso que dieron fue elegir el lugar donde se construiría el palacio. Escogieron una ubicación muy especial que combina dos elementos: la naturaleza y los árboles altos, los cuales brindan privacidad y una sensación de aislamiento y tranquilidad, lejos del bullicio de la gente y la ciudad. Además, el entorno natural que rodea la casa hace que la vista sea mucho más hermosa. Lo más importante que ofrece la naturaleza es la paz interior. Vivir rodeado de árboles y respirar aire puro reduce el estrés y convierte la casa en un espacio de descanso, no solo de residencia. Por otro lado, hay una carretera cercana al sitio del palacio, lo que facilita llegar y salir del lugar. El terreno estaba lleno de árboles, así que los cortaron todos y despejaron una gran área para que fuera la base sobre la que se levantaría el palacio. Después comenzaron con el proceso de nivelación del suelo, que consiste en eliminar las raíces y la capa superficial de la tierra para dejar el terreno limpio y uniforme. Luego, empezaron a excavar a una profundidad determinada para colocar los cimientos de hormigón que sostendrán toda la estructura de la casa. Mientras estaban excavando, se encontraron con una capa de piedra. Para poder romperla y continuar el trabajo, usaron un martillo hidráulico, lo que les ayudó bastante en esa parte y solucionó el problema. El terreno era muy grande, por lo que el trabajo requirió mucho tiempo y esfuerzo. Finalmente, llegó la mezcladora de hormigón. Pero antes de usarla, prepararon los moldes de madera para definir con precisión la ubicación del hormigón, tanto para los cimientos como para las columnas y las bases. Los moldes de madera sirven también para evitar que el hormigón, mientras aún está líquido, se desborde o se salga del área designada. Además, le dan la forma y el tamaño deseado hasta que se seca y se endurece. Una vez hecho esto, comenzaron a verter el hormigón en los moldes de madera. Esta etapa es fundamental, ya que los cimientos deben tener una forma y tamaño exactos. También vertieron el hormigón en forma de círculos, en el centro del área, lo que se conoce como zapatas aisladas, cuya función es sostener el peso de las columnas y distribuirlo uniformemente sobre el terreno. Después de varios días, el hormigón se secó y retiraron los moldes de madera. Esa fue la primera parte terminada del proyecto. Y aún continuaban nivelando y dividiendo el terreno según el plan trazado. En este punto, comenzaron a colocar vigas de madera fijas sobre los cimientos de hormigón. En otras palabras, estaban construyendo la casa con un sistema de estructura de madera prefabricada, un método con muchas ventajas. Permite una ejecución más rápida, la casa puede estar lista en pocos meses, a diferencia del hormigón, que requiere más tiempo. Ofrece un excelente aislamiento térmico y acústico y es mucho más liviano para los cimientos. Después, instalaron paneles grises sobre los cuales caminarían más adelante y que servirían como base del edificio. Con trabajo en equipo, levantaron enormes vigas verdes tratadas con una capa protectora contra la humedad y los insectos, que se convertirían en las columnas y marcos de soporte. Dado su gran tamaño, utilizaron una grúa para moverlas de un lugar a otro. Las fijaron a las bases de hormigón mediante piezas metálicas integradas en el propio hormigón. Y para reforzarlas aún más, añadieron tablones de madera inclinados como soporte. Una vez terminada la instalación de todas las paredes, comenzaron a construir el techo, compuesto también de madera. Lo construyeron en dos capas. Primero, colocaron las vigas de madera.
dejando espacios entre ellas, y luego pusieron tablones anchos de madera iguales a los del suelo, fijándolos todos con clavos. Una vez terminado el techo, comenzaron inmediatamente con la construcción del segundo piso, utilizando las mismas paredes del primero. Conectaron las distintas partes del palacio mediante un pasillo construido con ladrillos y cemento para garantizar solidez y resistencia. Ya que este pasillo es una zona de paso constante y debía ser fuerte, capaz de soportar peso y presión, además de ofrecer estabilidad y seguridad. Si se hubiese hecho de madera, podría haberse dañado fácilmente por la humedad, los insectos o el uso continuo. En el otro lado del palacio, decidieron implementar un diseño completamente nuevo y diferente. Un tejado a dos aguas o con forma triangular. Este tipo de estructura tiene muchas ventajas, entre ellas el ahorro en materiales de construcción, una excelente capacidad de aislamiento térmico, una mejor ventilación del espacio y una gran resistencia estructural, ya que el triángulo es una de las formas geométricas más fuertes. Además de todo esto, ofrece una estética arquitectónica muy atractiva. Pasaron entonces al primer lado del palacio, donde iban a construir el techo con forma triangular. Después de fijar todas las bases del tejado con clavos, comenzaron a cubrirlo con amplios tablones de madera, también asegurados con clavos. Todo el equipo trabajaba simultáneamente en diferentes zonas, y ya habían completado una gran parte del palacio. Luego lo cubrieron con una lona gruesa para proteger la estructura y continuaron avanzando con gran esfuerzo. Utilizando piedras, allanaron un camino que conecta el palacio con la carretera exterior. También instalaron las ventanas de vidrio del palacio, asegurándolas con clavos. Debido a la altura, los obreros trabajaban en andamios. Una parte del equipo se dedicó a revestir completamente el techo desde el exterior con baldosas especiales para fachadas, que son fáciles de usar y limpiar. No se deterioran con el sol ni la lluvia y protegen muy bien la madera contra la humedad. Dentro de la casa, extendieron una capa de hormigón tradicional compuesta por arena, cemento, grava y agua. Comenzaron a verterla por todo el suelo para nivelarlo y dejarlo perfectamente uniforme antes de proceder con los acabados finales. Además, esta losa cubre la madera y la protege muy bien contra el fuego y la humedad, al mismo tiempo que aporta solidez al suelo. Esto es importante porque la madera por sí sola no soportaría grandes cargas. Este paso es esencial para preparar la superficie antes de colocar cerámica, mármol o baldosas. Asimismo, el hormigón ayuda a fijar la madera. Al secarse, une toda la superficie como si fuera un bloque único. Actualmente, están trabajando en la instalación de los marcos que formarán la fachada de la puerta, compuestos por vidrio para permitir que la luz natural entre al interior durante todo el día. Además de dar un aspecto moderno y lujoso a la fachada, estos marcos ofrecen una vista abierta del paisaje frente al palacio. Dentro de la casa, comenzaron a trabajar en muchos detalles, como un tragaluz circular en el techo y la instalación de la chimenea, la cual está cubierta con una capa de cera transparente. Desde el exterior, las paredes todavía estaban de madera, pero decidieron cubrir toda la casa con ladrillo para darle fuerza y durabilidad. El ladrillo hace que las paredes sean muy resistentes y, lo más importante, aporta un aspecto elegante a la fachada. Cabe destacar que el ladrillo allí es muy costoso, por lo que pocas personas lo usan a menos que tengan una buena posición económica. Y claramente, los dueños de esta casa están bastante acomodados. Mientras tanto, estaban trabajando también en los marcos que serían instalados en la estructura del palacio. Después de cortar la madera a las medidas correctas, aplicaron una capa de pintura transparente y empezaron a colocar los marcos en su sitio, fijándolos con clavos. También estaban utilizando hormigón en el camino que conduce al palacio para allanar la ruta. Ahora han entrado en una de las etapas más importantes, el aislamiento térmico. Este paso evitará que la lluvia o la humedad penetren en el interior de la casa de madera. Si la madera se mantiene seca, durará muchos años. Por eso, es indispensable aislarla muy bien. Este aislamiento tiene además una ventaja importante. Mantiene la casa cálida en invierno y fresca en verano,
y protege todo lugar de insectos, ya que contiene elementos resistentes contra termitas y hormigas blancas que podrían dañar la madera. Comenzaron a rociar el material aislante por todo el lugar y encima de él colocaron otra capa aislante hecha de lana sintética blanca, muy cómoda de manejar y altamente eficiente para el aislamiento, especialmente porque también ofrece un gran aislamiento acústico. Frente a la casa había un terreno muy amplio, así que comenzaron a nivelar la tierra hasta llegar a la capa rocosa, retirando todo el suelo excavado alrededor. En otra zona del palacio, habían vertido hormigón que ya estaba completamente seco y comenzaron a colocar la madera que formaría el primer piso. También instalaron el techo en forma triangular, igual que en otras partes del palacio, fijándolo firmemente con clavos. Una vez asegurada la base, lo cubrieron con tablones de madera, asegurándose de que estuvieran bien sujetos. En el otro lado, trabajaban dentro del propio palacio, instalando el cableado eléctrico y aplicando masilla blanca en las paredes interiores. También prepararon e instalaron las ventanas de vidrio correspondientes a esa parte. Después, empezaron a aplicar una primera capa de imprimación en el techo, seguida de pintura blanca mate, lo cual cubre la masilla, unifica el color de la superficie y evita manchas o diferencias en la absorción de pintura. Posteriormente, instalaron adornos y revestimientos de cobre en la fachada del palacio, lo que le dio un aspecto exterior muy lujoso. En otra zona, vertieron hormigón sobre las estructuras metálicas previamente instaladas y tras un tiempo de secado, pasaron a otra sección donde trasladaban las ventanas que habían preparado, las cuales también eran de vidrio. Trajeron nuevamente la mezcladora de hormigón para verterlo en el suelo interior del palacio. Comenzaron a distribuirlo uniformemente, asegurándose de nivelarlo para que toda la superficie quedara pareja. Dentro del palacio, realizaban varias tareas a la vez. Cortaban cerámica, diseñaban piezas decorativas blancas y vertían más hormigón, extendiéndolo por todo el lugar. El paso más importante era asegurarse de que todo quedara perfectamente nivelado. Finalmente, comenzaron a instalar sobre el suelo largas placas de madera, avanzando hacia la siguiente fase de la construcción. Primero aplicaban una capa de masilla y luego la fijaban con clavos. También instalaron molduras hechas de yeso, asegurándolas bien con adhesivo. Después, aplicaron una primera capa de imprimación en esas áreas. Luego, empezaron a cortar las molduras para ajustarlas perfectamente a las medidas del lugar y las pegaron todas juntas. También lijaron la madera sobre la que habían vertido el hormigón previamente. La mezcladora de hormigón volvió a trabajar, vertiendo concreto en el suelo de una nueva sección del palacio. Dentro del palacio, trasladaban cajas con placas de madera industrial para instalarlas en el suelo. En otra sección totalmente diferente del palacio, llenaron el área con grava gris y después vertieron sobre ella una capa de hormigón, distribuyéndola uniformemente para dejar toda la superficie nivelada. Luego realizaron un diseño simple en esa capa. Dividieron el área en 3 partes, dejando espacios entre ellas. Una vez seco el hormigón, completaron el resto del lugar realizando el mismo trabajo en los espacios que habían dejado. Volviendo al interior del palacio, estaban cerca de terminar la instalación de las placas del suelo. Antes de colocar las placas gruesas, aplicaban una capa de fijación sobre todo el piso y luego fijaban cada placa con clavos. Al mismo tiempo, trabajaban en la escalera, instalando tablones gruesos de madera que servirían como peldaños, fijándolos con clavos y martillo. Además, colocaron una columna metálica firmemente anclada a su base, sobre la cual colgaron un amplio panel de vidrio. También instalaron un aro de baloncesto con su red, dejando ese espacio listo para que pudiera usarse y disfrutarse libremente. En la zona destinada a la piscina, lo primero que hicieron fue crear los bordes, decorándolos con 2 colores, blanco y negro. Al lado, construyeron una cancha de baloncesto, aunque aún le faltaban algunos detalles. Colocaron columnas de iluminación, pero el marcado de la cancha aún no estaba terminado, por lo que midieron las distancias y dibujaron cuidadosamente las líneas correspondientes. Dentro de la casa, estaban en proceso de instalar el lavabo y llevándolo para colocarlo, mientras que en la cocina continuaban trabajando en los acabados. Estaban diseñando la base y arreglando la piedra del lavabo, y después instalaron un lavabo de acero inoxidable. Con esto, quedó completamente instalado y el palacio iba tomando forma.
Tras esto, comenzaron a trasladar grandes cantidades de tierra hacia la cancha de básquetbol para llenar el vacío que quedó después de construir una separación entre la cancha y el resto del espacio. Encima de la tierra pusieron una capa de grava para darle un acabado más atractivo y que armonizara con el entorno. Sobre la grava colocaron piedras grandes y alrededor plantaron pequeños árboles, delimitando el espacio y mejorando su estética. La mezcladora volvió a trabajar, ahora para vertir hormigón en la escalera principal. Lo hacían paso a paso. Tras vertir el hormigón, lo distribuían sobre todo el peldaño, lo nivelaban y luego pasaban al siguiente peldaño. Cuando colocaron correctamente la piedra del nuevo lavabo, la trasladaron con cuidado hasta su ubicación definitiva y la fijaron muy bien. Instalaron el lavabo de acero inoxidable en su sitio. Después, movieron parte de los cimientos que aún llegaban al interior de la casa hacia otra zona. En otra parte, pintaban la escalera con pintura blanca y fijaban tablones de madera uno junto al otro, aplicando adhesivo para pegarlos a la pared y asegurándolos luego con clavos. También colocaron molduras de madera en una pared y en la pared opuesta pusieron otra moldura que fijaron con clavos, completando así la instalación de molduras por todo el espacio. En una sección que necesitaba lijado, trabajaron directamente para dejarla uniforme y nivelada. La base de la escalera ya estaba seca, al igual que la de la zona frente a ella. En la piscina estaban vertiendo hormigón para el suelo. En otra parte del palacio, trasladaban la caja fuerte hasta su ubicación definitiva. Dentro de la casa realizaban varias tareas. Trasladaron una enorme losa de mármol para instalarla en una pared y una vez fijada, trajeron otra losa para continuar trabajando. También ajustaban detalles de la escalera. Tras aplicar masilla, lijaban las partes que necesitaban ser alisadas. En el techo instalaron una cadena metálica con grandes vigas de madera que servirían como soporte para la iluminación. Mientras tanto, en el palacio continuaban colocando luminarias y elementos decorativos alrededor del lugar. La mezcladora comenzó a verter hormigón en el camino que conduce al palacio, y los trabajadores detrás de ella lo distribuían asegurándose de que toda la superficie quedara nivelada. Dentro del palacio intentaban colgar una gran estructura metálica. Usando una grúa, lograron elevarla e instalarla en su lugar. También pintaban el techo con adhesivo para poder pegar sobre él una cubierta blanca. Junto a la pared de mármol colocaron 2 cajas fuertes negras. Continuaban con la instalación de cimientos, y todas esas habitaciones estaban pintadas de blanco. Además, pintaron una pared completa de negro, determinando la ubicación exacta de ciertos elementos mediante láser. Seguían trabajando en el hormigón del camino. Cada vez que completaban una sección grande, la cubrían con un color distinto, creando un efecto visual dentro de la obra. En el interior del palacio continuaban pegando piezas para el techo usando adhesivo, y luego las fijaban con clavos. En la zona de los árboles vertían hormigón, así como frente a las puertas y espacios vacíos. La sorpresa fue que el camino que conduce al palacio desde ambos lados ya se había secado. Además, cambiaron su color, dándole un aspecto muy elegante. En una de las zonas del palacio estaban construyendo el suelo usando moldes de ladrillo y cemento. En la piscina, una vez seco el hormigón, aplicaron un recubrimiento azul, un material impermeabilizante que evita filtraciones de agua y protege el hormigón. Después de aplicar este material, lavaron toda la superficie con agua para asegurarse de que la capa estuviera bien adherida y que no quedara ningún residuo químico que pudiera afectar el aislamiento. Este recubrimiento azul también sirve como una primera capa de aislamiento térmico y de humedad. Dentro del palacio estaban pintando una habitación de color gris, mientras que en otra habitación instalaban la biblioteca, que estaba compuesta por 2 secciones. Esa misma habitación tenía el techo pintado de negro. Colocaron una enorme losa de mármol para la mesa y también trasladaron otra losa similar al interior de la casa. Usando una grúa, la colocaron cuidadosamente en su lugar. En cuanto llegó el agua al lugar, llevaron la losa a la habitación destinada para ella, midieron el espacio con precisión, la colocaron y luego trajeron otra losa que también instalaron. En otra habitación estaban instalando el techo usando tablones de madera.
Antes de colocarlos, aplicaban adhesivo sobre cada tablón para pegarlos bien al techo, uno junto al otro, y luego los fijaban todos nuevamente con clavos. Respecto al mobiliario y estructura de la casa, comenzaron a trasladar pieza por pieza usando una carreta sencilla. En una zona del palacio estaban creando un gimnasio completo. Llevaron todos los aparatos deportivos al interior y los colocaron en sus lugares correspondientes. En el exterior, todas las áreas entre el palacio y el bosque las transformaron en una zona verde alrededor de todo el lugar. En el interior, instalaron una gran repisa sobre una de las mesas. En otra parte, estaban soldando una columna metálica y usando una grúa lograron trasladarla e instalarla firmemente en su lugar. Colocaron otra columna pequeña cerca de la primera y sobre ella instalaron tablones de madera cubiertos con una superficie metálica fijada al edificio. También añadieron conexiones de iluminación, asegurándolas bien con clavos, y tras pintarlas de negro, instalaron una escalera metálica que conectaba la luz secundaria del palacio con el suelo. El propietario había construido una piscina que ya estaba llena de agua y lista para usarse, aunque todavía quedaban algunos acabados pendientes en distintas partes del palacio. Entre esos trabajos, estaban aplicando masilla en varias superficies del techo de las habitaciones y lijándolas, pintando la pared de la escalera, instalando un nuevo panel de cerámica con un diseño especial, rociándolo con pintura y finalmente lavándolo para asegurarse de que quedara perfecto. Para que fuera adecuado al lugar donde iba a colocarse, usaron grúas y pasarelas para trasladar las mesas del palacio a través de los balcones. También llevaron varias losas de mármol y las instalaron en su sitio. Ahora estaban trasladando otra losa usando una carretilla por el suelo, colocándola justo al lado de otra ya instalada, y colocaron un dispositivo especial para unirlas y que quedara como una sola pieza de mármol. Al lado, estaban pintando molduras de yeso para pegarlas junto al borde del mármol. La losa del mármol de la cocina también llegó. La trasladaron y la colocaron con sumo cuidado para evitar cualquier daño que pudiera generar problemas costosos. El lugar estaba ya casi terminado, y el proyecto se acercaba a su fin, desde el exterior del palacio hasta la piscina, pasando por el camino de acceso al palacio. Dentro, el trabajo también estaba casi completo. Pintura, bases, instalación de herramientas, fontanería, carpintería, iluminación, electrodomésticos, lámparas, calefacción, armarios, camas, sofás, alfombras y un gimnasio equipado con todo tipo de máquinas. Tras meses de trabajo continuo, lograron alcanzar su objetivo, transformar un terreno completamente vacío en un palacio magnífico en todos los sentidos. A pesar del esfuerzo y el cansancio, estaban muy satisfechos con el resultado final y orgullosos de haber superado todos los retos y dificultades que se les presentaron. Al final, construyeron una ciudad completa en forma de palacio, con todo lo imaginable: cocinas, baños, dormitorios, salas de estar completamente equipadas, una gran biblioteca con una colección extensa de libros y algunos detalles adicionales como el gimnasio y una enorme piscina. Y todo esto con un hermoso paisaje natural como telón de fondo. Quizás sea un ejemplo de lujo extremo o incluso un poco de exceso, pero la idea era mostrarles el proceso de construcción desde el inicio hasta el final. Espero haberles ofrecido algo especial y entretenido. Este fue el video de hoy. Hasta luego.